Estamos con el diputado nacional electo que va a asumir el próximo 10 de diciembre por ECO Vamos Corrientes, doctor Manuel Aguirre. Doctor, bienvenido, gracias por este tiempo. Mira, No, primero quiero agradecerte porque me invitás, en segundo lugar porque ustedes son la fuente nuestra para poder transmitir lo que pensamos, lo que hacemos, dejamos de hacer, y la verdad que por eso quiero agradecerte. Bueno, Corrientes con el resultado que mayor diferencia ha sacado en todo el país respecto a la fuerza opositora y un poco reviviendo lo que pasó en las elecciones anteriores. Nosotros tenemos una gran diferencia, que nosotros tenemos un proyecto. Este proyecto lo venimos aplicando. Al venir aplicando, la gente nos ve el trabajo que hacemos. Nos ve haciendo los caminos, nos ve haciendo los hospitales. El tema de la prevención de la pandemia está a la vista, yo no lo voy a estar contando porque usted también sabe. El tema del apoyo que le estamos hablando a los productores, a los pequeños productores, a los emprendedores. Ese proyecto es lo que la gente quiere y esto es lo que nosotros queremos reflejar en la nación, porque si nosotros, y acá quiero plantarme un cachito, si nosotros fortalecemos el federalismo, la Argentina va a salir adelante. Pero no porque yo quiera el federalismo, sino porque cada provincia, cada gobernador de cada provincia conoce la realidad de su provincia y no el gobierno nacional. El gobierno nacional conoce quizás por lo superficial y quizás conozcan algunos lugares. Y te van a decir, yo conozco, sí, es cierto, conocer como turista. Porque el presidente acá vino una vez, no sé, 2 veces, y la anterior, la vicepresidenta creo que nunca vino una vez también. Eso es el turismo, es como que yo cuando voy a cualquier lugar del país, un día, 2 días, 3 días y después vengo, eso es turismo. Bueno, justamente ese reclamo de federalismo también lo ha planteado de manera continua el gobernador de la provincia, y si bien estamos hablando de elecciones legislativas, no de una elección del Ejecutivo Nacional, claro. ¿Por qué la importancia que tuvo, que tiene, y sobre todo con esta nueva conformación del Congreso a partir del 10 de diciembre? La importancia que tiene es que nosotros, en materia legislativa, vamos a avanzar muchísimo. Uno de ellos, y este de mucha importancia, fundamentalmente para Corrientes, es de una vez por todas tener una ley que nos permita a nosotros hacer la redistribución de la riqueza de la Argentina. Nosotros estamos hoy un punto abajo con respecto a Formosa, perdón, con respecto al Chaco, con respecto a Formosa en cuanto a la coparticipación se refiere. ¿Sabes cuánto cuesta eso? 20.000 millones de pesos. Imagínense qué es lo que podemos hacer con ese dinero. Y eso es nuestro, de la provincia. Es decir, eso es empezar a practicar el federalismo. Es empezar a practicar el federalismo, tener igualdad. ¿Por qué nosotros tenemos que tener hoy, en cuanto a obra pública se refiere, tenemos que tener un 20 o un 30% menos que el Chaco, Formosa y Misiones? Cuando que no solo a comparación del año pasado. Eso estamos hablando del nuevo proyecto de presupuesto, del presupuesto para el año ¿Por que qué viene? Nosotros tenemos que tener menos? Corrientes. Y es lo que nosotros estamos buscando. Sin olvidar que hubo una inflación del 50%, lo que significa, y en sentido material, si usted tiene 10 libros, compra 10 libros, el año pasado tenía 10 libros, resulta que ahora está teniendo 2. ¿Por qué? Porque te sacan 3 libros y te sacan el 50% de los 10, es decir, que te quedan 2 libros. ¿Y por qué? ¿Y por qué le da más, por ejemplo, a Santa Cruz? 800% más, le da 800 libros, y antes resulta que le daba 10 igual que nosotros. Todas estas cosas son lo que molesta mucho, y vamos a lograr el crecimiento del país cuando se comience a respetar la igualdad, no la igualdad del comunismo, yo no comparto eso, sino la igualdad en derecho que tenemos. Si a vos te da un 10%, ¿por qué a mí no me va a dar un 10%? ¿Por qué al otro? Y no es una cuestión de envidia, sino es que permite al progreso de la sociedad. Otra cosa, si nosotros practicamos el federalismo, ¿por qué la nación va a llevar el 60% y el 40% va a distribuir las provincias? ¿Por qué? ¿Sabes por qué eso? Porque es la manera de lograr lo que ellos quieren con cada una de las provincias. Es decir, yo te ayudo más a vos, pero me tenés que acompañarme en esta. Yo te ayudo más a vos, pero te tenés que acompañar. ¿No me quieres ayudar? No te doy nada. Ahí me quiero detener porque hasta hace un momento estábamos hablando de la reducción del 30% en el proyecto de presupuesto para el año que viene. Así es. Pero hay otra situación, leí un informe recientemente de una consultora respecto a la distribución de los ATN después de lo que fue las PASO. Sí. Y allí, mencionó recién Santa Cruz, bueno, fue una de las grandes beneficiadas, también provincia de Buenos Aires, el gobierno del Chaco y otras provincias más,
Corrientes, al menos desde ese tiempo hasta ahora, nada. ¿Sabe cuánto le dieron hace un mes? ATN a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires le dieron 15.000 millones de pesos. Para que usted se dé cuenta. Entonces, esto es lo que tenemos que lograr, el equilibrio en cuanto a eso me refiero, en cuanto al federalismo. Porque lograr la autonomía es como cuando en tu casa, y esto, la política es como la casa de uno. Vos a tu hijo le das más a uno que al otro, el otro te va a enojar porque dice no tiene igual. Y no es por enojo, sino porque tiene el mismo derecho que él. Porque el bien es de toda la familia, el bien es de todos los argentinos, no es de Buenos Aires, ni de Córdoba, ni de Santa Fe. ¿Por qué el norte argentino está pobre? Porque también acá hay un gravísimo error, y esto sí quiero decirte que ya es un hecho histórico. Los poderosos siempre se instalaron detrás de lo que tomaban decisiones. Histórico. Ya en 1810 se instalaban detrás de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, que gobernaba todo el país, las 10 provincias en esa época. Cuando llega la Constitución, la reforma de la Constitución, en 1853, aparecen los partidos políticos. ¿A dónde se instalan los poderosos? Detrás de los partidos políticos. Muchos de ellos inclusive llegaron a gobernar el país. Entonces, y ahora nos va a pasar lo mismo. Entonces a ellos no le conviene que la Argentina se federalice. A ellos les conviene esa concentración, porque entonces toda la riqueza cae en un solo lugar y no tiene que estar recorriendo el país, no tiene que estar yendo a Santa Cruz, por decirle, o a Chubut, ni a Corrientes, ni a Misiones, sino desde Buenos Aires, de los recursos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Y no estoy contra nadie, al contrario. Yo creo que la Argentina va a crecer mucho más y nos pasa en experiencia propia en Corrientes. ¿Qué pasó cuando nosotros recibíamos un 13% de coparticipación cada municipio? Todos los meses venían sueldos que le pedían esto, que le pedían hora al gobierno de la provincia, hasta que Ricardo se da cuenta de ese detalle. ¿Y qué hace Ricardo? Y comenzó a darle 1% anual y hoy está en 18%, 17% y 18%. Están los municipios. Y hoy los municipios, si usted mira dónde van los municipios que tienen, están en un progreso constante, porque tiene recursos propios. Y ellos saben si necesitan hacer un puente, si necesitan hacer un alcantarillado, si necesitan arreglar una calle, si necesitan hacer cloacas. Yo siempre, como ejemplo, Lomas Vallejo. Cuando hace 8 años un amigo llegó a la intendencia, a la distancia yo veía a la noche una lucecita, parecía una casa. Y yo preguntaba y me decían, no, eso es Lomas Vallejo. Y era una comunidad grande, interesante. Y hoy usted está pasando por San Luis, ya empieza a ver la luz de Lomas Vallejo. Y usted pasa por Lomas Vallejo y otra cosa. ¿Pero por qué? Porque hay todos los recursos suficientes que los gobiernos provinciales le envían de la participación y con eso se hace obra. Y ellos saben lo que tienen que hacer. Lo mismo nos pasa en la provincia. Si las provincias tuvieran todo lo que debería tener el caso de Corrientes hoy no tendría ningún inconveniente, al contrario, sería una de las mejores provincias porque hoy está muy bien administrada. Durante la campaña le preguntamos a todos los legisladores porque vimos una unión de gobernadores del Norte Grande, donde yo hace unos días recordaba una entrevista con del gobernador justamente en Buenos Aires, y él hacía referencia a esta conformación de gobernadores del Norte Grande con 23 puntos, se lograron 3, decía, pero bueno, es un comienzo. Ahora yo, teniendo en cuenta lo que en números significa los legisladores del Norte Grande, pasadas estas elecciones, ¿se puede empezar a hablar de una conformación, al menos en algunos puntos que sean coincidentes, que se pueda avanzar de manera conjunta? Primero tenemos que arreglar nuestra casa. Yo siempre digo que para comenzar a trabajar afuera debemos arreglar nuestra casa. Yo creo que nosotros, los 10 legisladores de Corrientes, tenemos que trabajar en un mismo criterio, en un mismo sentido, no criterio, en el mismo sentido y objetivo. Fijar objetivos. Si trabajamos y nos fijamos objetivos para la provincia de Corrientes, los 10 diputados, imagínense por 10 legisladores, por 10 provincias son 100 legisladores. 100 legisladores del Norte Grande, sería algo maravilloso. Pero fijar las cosas que a todos nos interesa. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que no nos ponemos de acuerdo dejemos a un costadito. Si después vemos que nos conviene, venimos a buscar lo que dejamos al costado. Pero si no nos conviene, queda ahí. Pero tenemos que buscar objetivos, y objetivos serios, que la palabra se cumpla, que el trabajo que se debe hacer se haga, y no un discurso que en definitiva no sirve para nada. Ahora ya con el resultado de las elecciones y un poco las lecturas que se hicieron y los mensajes que se dieron ya a nivel nacional de las dos fuerzas, bueno, por parte de Juntos por el Cambio, del cual ustedes forman parte, reclaman que
el gobierno nacional reconozca la realidad, la lectura de las urnas y comience a trabajar en consecuencia, teniendo en cuenta que es un ejecutivo que todavía le queda dos años de gobierno. Ese reclamo es porque sienten que no se hizo la lectura precisa de lo que se votó el domingo. Es que ellos para gobernar 2 años necesitan la confusión. No importa que Havel, que fue un publicista del nazismo, decía que había que repetir, aunque sea viciado, tantas veces es necesario que la sociedad queda. Entonces ellos necesitan gobernar 2 años. Y para eso necesita esta confusión, que la gente no entienda, que la gente piense que ellos ganaron, perdieron, pero ganaron, ganaron, pero perdieron. Es decir, esa confusión necesita para gobernar, no tiene otra manera de gobernar. Y además de eso, ellos no pueden aceptar lo que la sociedad les pide. La sociedad está pidiendo un sistema distinto, el sistema perverso que tenemos y corrupto que tenemos, a un sistema de valores. El sistema de valores es la ética, la moral, la palabra, el respeto a las instituciones, a la Constitución, a nuestros mayores, fundamental, y esto es clave, a nuestros jóvenes, porque ellos son nuestro futuro. Tu hijo, los hijos de cuántos correntinos, de cuántos argentinos, necesitan tener garantizado el futuro de ellos. Pero como ellos siguen con ese sistema perverso, a ellos no van a cambiar esto, entonces ellos van a seguir enredando, pretendiendo enredar, que como que lo va a tomar como tonta la sociedad. Y hoy la sociedad no es tonta, la sociedad hoy acompaña al que hace trabajo. Nosotros vimos el apoyo, Gustavo todo el apoyo, porque trabajamos mucho. Yo tengo para mostrar de sobra en materia legislativa lo que he hecho. Uno de ellos el tema del Código de Medio Ambiente, si usted quiere, que es de mucha importancia para el país, no solamente, porque yo vi en los jóvenes que se ocupaban del tema. Ellos se preocupaban por el tema, porque ellos se preocupan porque para ellos, dentro de 50 años, nosotros vamos a estar con problemas muy serios y que nosotros no corregimos esto. Entonces, ellos los jóvenes saben que sus hijos, sus nietos son los que van a sufrir las consecuencias de esto. Por eso es que ellos están entusiasmados en este tema y es lo que tenemos que trabajar también en el Congreso Nacional. Por supuesto, que hay que lograr un equilibrio entre la producción o entre la riqueza y el medio ambiente, las dos cosas al mismo tiempo. Hablando ahí, por ejemplo, la ley de humedales. Por ejemplo, exacto, pero no me voy a olvidar de la ley de humedales. Por ejemplo, pero tenemos que lograr un equilibrio en eso. Es decir, no puede traer una ley nacional a Corrientes contra la ley de humedales. Nosotros tenemos 60% de nuestros suelos humedales. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿De qué vamos a vivir los correntinos? Para colmo, la nación no dice, yo voy a subsidiar todo eso y voy a darle los 20.000 millones, 30.000 millones, entonces ustedes pueden hacer otra cosa y se dedican a otra cosa. Nada de eso. Ellos quieren plantear una ley. ¿Y por qué pasa esto? Porque la nación, con el centralismo que tiene, cree que es el que tiene que manejar todo, como ocurre en una provincia. En La Rioja, por ejemplo, el gobernador no tiene coparticipación como tenemos nosotros, no hay localidades ni departamentos, sino el gobernador le da al intendente que es amigo y al otro no le da nada. Así se maneja. Entonces ellos quieren manejar de esa manera. Y eso es lo que nosotros no queremos, porque nuestra propia Constitución en 1853 fue clarito el sistema que queremos. Pero ellos no quieren llevar al otro sistema, este perverso, que está demostrado que fracasó en el mundo. Por último, diputado, ya hablando de lo que va a ser la conformación de la nueva Cámara a partir del 10 de diciembre, esta convocatoria al diálogo que hace el Gobierno Nacional, pero por otra parte, me leía también ya algunas críticas respecto al apuro que tiene el Gobierno Nacional de plantear algunos proyectos antes del recambio de la Cámara, es decir, con la actual Cámara, donde todavía, por ejemplo, el Senado tiene quórum propio. Mire, yo no creo que logre lo que está pretendiendo, porque si bien es cierto, tiene quórum propio, pero con muchos asociados que hoy ya no está con ellos, tanto en diputados como en senadores, que muchos senadores y diputados que piensan distinto, que si bien siempre lo acompañó, yo creo que ahora no, ya nadie acompaña a un perdedor. Yo creo que la gente, los que ganaron las elecciones y socios de él, ya mira de otra manera las cosas. Y además eso a nadie le va a ser útil, apurar las cosas. El diálogo tiene que ser tranquilo, pensado, tiene que ser con objetivos claros, con el cumplimiento de la palabra. Es decir, todas estas cosas que ellos no lo entienden así. Ellos tienen un sistema, le vuelvo a repetir, que no nos sirve más. Tenemos que cambiar ese sistema. Porque ellos no conocen valores, no conocen principios, no conocen respeto a la familia. Ellos no reconocen absolutamente a nada. A ellos les conviene romper todo este esquema
lo que yo sostengo, que estos valores que estoy diciendo, porque ellos no lo pueden sostener porque son como son. ¿Cómo es posible que personas que están imputadas de delitos gravísimos, la vicepresidenta, gravísimo, le estoy diciendo, que le robó a la educación, a la salud, le robó absolutamente a todos los bienes de nuestra sociedad, hoy sea nuestra vicepresidenta? Porque ellos corrompieron, ellos destruyeron la moral, la ética, el respeto a las instituciones, el respeto a la familia, el respeto a las leyes. Ellos lo hicieron eso. Bueno, diputado, yo le agradezco su presencia y bueno, seguramente lo convocaremos más adelante para ir conociendo. Ya nos hablaba de propuestas, incluso en las que estaba trabajando para presentarlas en el proyecto, como proyecto, sí, justamente en la Cámara. Van a tener seguramente mucho trabajo con el presupuesto y también con esta propuesta de enviar este proyecto plurianual de economía, que bueno, ha sido como un poco un pedido también del Fondo Monetario Internacional, así que tienen bastante trabajo con eso. Seguramente. Quiero agradecerte por invitarme y quiero que sepa que tantas veces sea necesario voy a estar, porque yo tengo que responder a la sociedad que me eligió y a los correntinos quiero agradecer. ¿Se va a quedar acá constantemente? Sí, voy y vuelvo, yo voy y vuelvo. Nosotros tenemos pasaje para ir y volver, yo no tengo problema, y aunque no tuviera, tengo que estar acá porque acá es donde me necesitan. Por supuesto que voy a recorrer el país también, tengo que visitar a otros amigos, pero de trabajo me refiero cuando hablo de visita. Así que quiero agradecer a los correntinos por confiar en nosotros. Nosotros vamos a trabajar por Corrientes, para Corrientes, y voy a trabajar al lado de Gustavo porque sé que un hombre está sacrificando mucho por nosotros. Y nosotros tenemos que dar el máximo de los esfuerzos. Muchas gracias. Gracias a usted.